Shalom mis hermanos, bendiciones. Les habla su servidor Noah Guillén. Es para mí un privilegio volver a conectarme, ¿verdad? Y poder estar con ustedes en esta noche ya, ¿verdad? Y poder disfrutar, ¿verdad? En primer lugar de las misericordias del Eterno y de la misma manera pues comenzar lo que es este estudio, ¿verdad? Que habíamos dicho que lo íbamos a iniciar en este día a las 6:30, hora del Salvador, ¿verdad? Y pues justamente vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a tocar la cuarta parte de nuestro tema, la ley de Elohim o la ley de Dios y el nuevo pacto, ¿verdad? Vamos a estudiar hoy, ya tenemos ya tres videos, tres temas, ¿verdad? Las primeras tres partes, ¿verdad? Podemos encontrarlas ahí en mi Facebook, ¿verdad? Como también en la página El Evangelio del Reino. Eh, Así que pues en esta cuarta parte vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo, así, de la obra del Espíritu Santo. En hebreo es el Ruach HaKodesh. El Ruach es la palabra que se traduce como espíritu, ¿verdad? Que también se puede traducir como soplo, ¿verdad? El viento, el soplo. Y la palabra, pues, Kodesh es santo, ¿verdad? En otras palabras, Ruach HaKodesh es el espíritu del santo. Hablar del Espíritu Santo, de verdad que es una de las, ¿cómo decir? Es una de las cosas maravillosas. Pocas veces, digamos, he dado estudios acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero el Eterno tocaba mi corazón un día de estos, ¿verdad? Y comencé a pedirle, comencé a clamarle, ¿verdad? Para que me diera una revelación más clara y más concisa acerca de la obra del Espíritu, ¿verdad? Es muy importante. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Eh, no había hecho así, ¿verdad? Un estudio un poquito más profundo como lo vamos a analizar en el día de hoy. Eh, de verdad, hablar del Espíritu Santo, hablar del Ruach HaKodesh en los tiempos actuales, diría yo que de verdad, hay mucha confusión, ¿verdad? Hay mucha confusión, principalmente, ¿verdad? Cuando entramos a las redes y comenzamos a ver videos, ¿verdad? De supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, gente, ¿verdad? Cayéndose, gente haciendo y diciendo cosas que de verdad no tienen que ver nada con la obra del Espíritu, ¿verdad? Y es por esta razón, ¿verdad? Que el Eterno ponía en mi corazón el que estudiásemos, ¿verdad? La obra del Ruach HaKodesh, la obra del Espíritu Santo. Ahora, al hablar del Espíritu Santo, la mayoría, ¿verdad? Pues obviamente nos vamos a ir la mayoría se va al Nuevo Testamento, ¿verdad? Quien sea, y lo más seguro es que se va a recordar, ¿verdad? El hecho de tal vez, ¿cómo se llama? De una palomita, ¿verdad? Que está por ahí de una manera simbólica, dice, está reposando sobre nuestro Mesías cuando él hizo Tevilá, cuando él se bautizó, ¿verdad? Algo otro quizás cuando hablamos del Espíritu Santo, se nos va a venir a la mente quizás el libro de Hechos capítulo 2, ¿verdad? En lo que llamamos Pentecostés, ¿verdad? El derramamiento del Espíritu allá en Hechos, como repito, ¿verdad? Donde pues se ve, ¿verdad? Que dice que hablaban un montón de lenguas, etcétera. Bueno, de hecho son cosas bastante confusas hoy en día, ¿verdad? Pero la mejor manera de poder entender un tema y principalmente, ¿verdad? Del tema como lo es la obra del Ruach HaKodesh, la obra del Espíritu Santo, es yéndonos al inicio, ¿verdad? Es decir, una de las cosas que siempre, ¿verdad? He dicho en cada uno de mis estudios, es que si queremos, pero de verdad, si queremos entender lo que comúnmente se le llama el Nuevo Testamento, pues hay que irse al llamado o al mal llamado Antiguo Testamento, el Tanakh.
y entender, ¿verdad? Desde un principio, ya que pues obviamente cada una de las cosas que podemos ver, ¿verdad? Dentro de lo que es el nuevo pacto, tiene que estar prometido en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, ¿verdad? Tenemos un pasaje, ¿verdad? En el libro de Amós capítulo 8, verso 7, donde dice, porque no hará nada el Eterno sin que le revele, ¿verdad?, los secretos a sus siervos, los profetas. Por esta razón, ¿verdad?, pues para el inicio, ¿verdad?, de esta cuarta parte de nuestro estudio, y que le hemos titulado, pues obviamente, la obra del Espíritu Santo, vamos a acordarnos o vamos a ir, ¿verdad?, en primer lugar al Antiguo Testamento. Cuando hablamos, ¿verdad?, de Pentecostés, la mayoría inmediatamente, ¿verdad?, se le viene a la mente Espíritu Santo, ¿verdad? Pero verdaderamente la palabra Pentecostés se menciona en la Biblia, ¿verdad?, pero no está relacionada con el Espíritu Santo. Es más, Pentecostés no significa Espíritu Santo, no significa inclusive nada relacionado. Así, la palabra Pentecostés es una palabra griega, ¿verdad? Y digo esto pues porque hay denominaciones inclusive que se hacen llamar pues pentecostales, ¿verdad? Basados supuestamente en el derramamiento del Espíritu Santo, pero esta palabra Pentecostés de verdad no tiene, la palabra en sí no tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa entonces esta palabra? Bueno, lo que quiero es, en primer lugar, hacer una analogía, ¿verdad? Yéndonos a las Escrituras y comenzar, ¿verdad? Pues desde un principio, para de esa manera, pues obviamente entender el tema, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer sin antes hacer una oración. Así que vamos a orar a nuestro Padre. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo. Te damos gracias en esta noche, Padre, por darnos la vida y permitirnos estar, Padre, pues conectados a esta hora para poder estudiar lo que es tu bendita y santa palabra. Pedimos que tu palabra pues sea para nosotros nuestro alimento y que nos llenes a través de tu Espíritu. Bendice a cada hermano que está conectado, ¿verdad?, a esta hora y me está acompañando en esta transmisión, y asimismo pues a los hermanos que también no están conectados pero que luego van a ver el video. Te pido que también sea de bendición hacia donde quiera que llegue esta grabación, este audio, perdón. Bendito eres tú, Adonai, bendito eres tú, porque nos has dado la vida y nos permites comprender un poquito los dichos de tu boca. Gracias, Padre bueno. Elevamos nuestra oración no en nuestro nombre, sino en el nombre grande de nuestro amado Mesías Yeshua, y decimos amén. Bien, para ir entendiendo un poquito, ¿verdad? Vamos a comenzar, como les dije, por el principio. De verdad que para entender, fíjense bien, esto del Espíritu Santo, que es algo maravilloso, tenemos que irnos a una de las grandes fiestas del Eterno, ¿verdad? A una de las grandes fiestas del Eterno. Dentro de la Escritura, y más específicamente en el libro de Levítico, capítulo 23, encontramos donde se nos habla acerca de las 7 fiestas del Eterno, las 7 fiestas. Obviamente habían 3, ¿verdad? Hay algunas personas que piensan que son 3, pero realmente la Escritura menciona 3, ¿verdad? Pero cuando se habla allá en Deuteronomio 16:16, ¿verdad? 3 fiestas me celebraréis al año. Se está hablando de la fiesta de peregrinaje, se le llama la Shalosh Regalim. No significa que solo sean 3. De hecho, pues por eso es que en Levíticos 23 tenemos de verdad todas las otras fiestas, que al final son 7. Hay fiestas, ¿verdad?, que se le llama fiestas de primavera, que están relacionadas con la primera venida del Mesías, y están las otras fiestas, que son las fiestas de otoño, que están relacionadas con la segunda venida del Mesías.
¿verdad? Sin embargo, dentro, vamos a decir, de las fiestas de primavera y de las fiestas de otoño, hay una fiesta que cae un poco como, es un poco intermedia, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a la fiesta de las semanas, a la fiesta de las semanas. Las primeras tres fiestas, ¿verdad? Son la fiesta de Pesaj, ¿verdad? Que se le dice la Pascua. La siguiente es la fiesta de los ácimos, los panes sin levadura, ¿verdad? Que es la fiesta de Hajamatzot. La tercera fiesta es la fiesta de Bikurim o la fiesta de las primicias, que cae en medio de la semana de ácimos, ¿verdad? Ahí tenemos tres fiestas y luego tenemos una cuarta fiesta, ¿verdad? Y justamente estamos en los días en los cuales después de la Pascua se hace un conteo de 7 semanas, ¿verdad? Como lo dice Levítico 23, para llegar a la cuarta fiesta, ¿verdad? Es decir, se cuenta, ¿verdad? Después de Pesach se hace un conteo de 7 semanas, es decir, 49 días, y el día siguiente, después del día número 49, ese día va a ser el día 50, ¿verdad? Y ese día, en fin, ese día se celebra la fiesta de las semanas, llamada en hebreo la fiesta de Shavuot. Shavua es semana y en plural es Shavuot, la fiesta de Shavuot, ¿verdad? Que es justamente una fiesta en la cual justamente de acuerdo a Levíticos, ¿verdad? Como dije, se cuentan 7 semanas, 7 por 7 es 49, y el día que sigue, después de las 7 semanas, es la fiesta, es decir, el día número 50. Eso es bien importante que cada uno de nosotros lo podamos ir entendiendo, ¿verdad? Porque dentro de la palabra, dentro de las escrituras, los números no simplemente son números, ¿verdad? Los números significan algo, así como que yo le pregunte a alguien, mire, ¿y cuál es el número perfecto? Me va a decir el número perfecto es el número 7 y no es cierto, ¿verdad? En muchas oportunidades se habla acerca del 7, que representa la perfección de nuestro Mesías y la perfección de la ley de Dios, o sea, de la Torá. Eso lo dice Salmos capítulo 19, verso 7. Ahí dice que la ley, es decir, la Torá del Eterno es perfecta, que convierte el alma. Entonces, de la misma manera, podemos hablar del número 50. Fíjense bien, el número 50. Este número 50 bíblicamente representa la libertad. Libertad, eso significa el número 50, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad? Que de la misma manera, ¿verdad? Que se hace un conteo y estamos en esos días. Ahorita estamos en los días que usualmente se le llama la cuenta del Omer, ¿verdad? Donde se cuentan las 7 semanas para llegar a la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas. También, ¿verdad? En el tiempo antiguo, ¿verdad? Se hacía otro conteo. Y esto tiene que ver con la tierra de Israel, con Eretz Israel, y es el conteo de la Shemitah. ¿Qué es el conteo de la Shemitah? Bueno, es de que 6 días está declarado en la palabra que el pueblo debía, o sea, podía trabajar la tierra, pero 6 años, ¿verdad? Y el séptimo año tenía que dejar descansar la tierra. ¿Qué sucede esto? A ese año se le llama el año de la Shemitah. Pero luego después, ¿verdad? Luego de 7 semanas de años, ¿verdad? Es decir, al llegar a los 49 años, el año número 50 era proclamado el año del jubileo, ¿verdad? El año del jubileo. La palabra jubileo, ¿verdad? Es la palabra que tiene que ver con libertad. De hecho, hay varias palabras en el idioma español que comparten la raíz, ¿verdad? Por ejemplo, júbilo, ¿verdad? Está hablando de alegría, júbilo. También cuando alguien ha trabajado ya por muchos años, ¿verdad? Y dicen ya se jubiló. Es decir, ya está libre, ya no va a trabajar, ahora pues le van a pasar una pensión. Entonces, esta palabra jubileo tiene que ver con alegría, tiene que ver con júbilo y tiene que ver con la libertad bíblicamente hablando. Por ejemplo, les doy las citas nada más, Levíticos 25:10, ahí dice que se santificaría el año 50
y al año 50, después de cumplir 7 ciclos de Shemitah, se haría pregonar libertad en la tierra a todos los moradores. ¿Vea? Eso es y cada uno volverá a vuestra posición. Bueno, de verdad había mucha alegría porque inclusive, ¿verdad? Cuando una persona compraba una casa, la casa no podía estar, o sea, no pertenecía a él, sino que hasta el año del jubileo era de vuelta. De verdad, era un año, como dijo nuestro Mesías en cierto momento, ¿verdad? Él había venido a proclamar el año agradable del Eterno, ¿verdad? Se dice que esa cita basada en Isaías 61:1, ¿verdad? Está hablando de un año del jubileo. Ahora, cuando hablamos de la libertad, ¿verdad? De libertad, la Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el Salmo 119, verso 45, las Escrituras nos dicen, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, ¿verdad? Y el libro de Santiago, capítulo 1 y verso 25, nos dice también, mas el que mira atentamente a la perfecta Torah, la perfecta ley, Salmo 19:7, ahí dice que la ley es perfecta, y luego dice, la de la libertad, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿verdad? Estos textos es para que nosotros veamos, ¿verdad? Que cuando hablamos de el jubileo estamos hablando de libertad y estamos relacionando el número 50, ¿verdad? Y hablando acerca de la ley de Dios, la Torá, ¿verdad? Que de acuerdo a las Escrituras y también al Salmo 119, verso 45, decía el salmista, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Vamos a ver lo que nos dice acá Éxodo capítulo 5, verso 1. Éxodo capítulo 5, verso 1. Y dice así, dice, después de esto Moisés y Aarón entraron al faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto, ¿verdad? Podemos ver acá de que las Escrituras nos dicen de que Moisés, ¿verdad? Y a Aarón le dicen a Faraón que dejara libre a Israel a que le celebrara fiesta en el desierto. Bueno, uno dice, ¿y cuál fiesta iban a ir a celebrar? Bueno, Éxodo capítulo 10, vamos a ver, Éxodo 10:9. Dice así, y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque tenemos fiesta solemne del Señor. Bueno, el punto es de que a qué fiestas se están refiriendo. Bueno, aquí es donde comenzamos a entrar en detalle. Cuando nuestro pueblo de Israel es liberado, ustedes saben que Moisés, ¿verdad? Pues venía dirigiendo a nuestro pueblo, pasan el Yan Suf, ¿verdad? Es decir, el mar de los juncos, y después de pasar este mar, mal llamado Mar Rojo, la otra vez se explicaba que es una traducción incorrecta, es decir, Mar Rojo, ¿verdad? Y luego después de que los enemigos, ¿verdad? Son derrotados, ellos salen invictos, ¿verdad? El Eterno les da la victoria, hay danzas, hay cánticos, ¿verdad? Miriam, la hermana de Moisés, se aparece como María, ella ahí en la Biblia, ¿verdad? Dice que sale danzando con las otras mujeres, con pandero, bueno, hubo mucha alegría. Moisés también igual entona un cántico de alegría al Eterno, ¿verdad? Por la salvación que habían recibido. Después de ello, ¿verdad? Moisés lleva al pueblo rumbo al Har Sinaí, es decir, rumbo al monte Sinaí, ¿verdad? Van rumbo al monte Sinaí y justamente al día 48, oigan bien, al día 48 el Eterno le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que se santifiquen hoy y mañana, porque al tercer día descenderé a ojos de toda la congregación. ¿Qué fue lo que sucedió? Que justamente, ¿verdad? Al día número 50 es entregada, por decirlo así, el Eterno, fíjense bien,
llama a Moisés para entregarle las tablas de la ley, es decir, las tablas de la Torá, las tablas de la ley fueron entregadas en el día 50. Ahora bien, las escrituras nos cuentan en el libro de Éxodo capítulo 19 y el verso 1, dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí acampó Israel delante del monte. Bueno, aquí los hijos de Israel estaban llegando al monte Sinaí, ¿verdad? Y por cierto, este pasaje, el número 2, es el primero en la Biblia donde aparece donde aparece una palabra refiriéndose a todo Israel como un solo hombre, como un solo pueblo, y es cuando dice y acampó. Es decir, que cuando ellos estaban ahí, de acuerdo a la palabra, había unidad, estaban unidos como un solo hombre, ¿verdad? Había unión en ese momento, ¿verdad? Y esto nos hace recordar lo que dice el Salmo 133, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntamente en uno, ¿verdad? Al final del Salmo dice: porque allí envía el Eterno bendición y vida eterna. Bueno, este aspecto es importante conocerlo. Veamos lo que dice Éxodo 19:3. Éxodo capítulo 19 y el verso 3. Dice: Moisés subió al Eterno y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis, verso 4, lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Aquí, ¿verdad? La nación de Israel estaba a punto de recibir la ley de Dios, es decir, la Torá, ¿verdad? Que iba a estar escrita con el dedo del Eterno. Yo creo que nos recordamos, ¿verdad? En esos capítulos, capítulo 19, capítulo 20, donde las escrituras nos cuentan de que aquel monte humeaba, ¿verdad? Y humeaba, y de verdad ¿cómo decir? Para los hijos de Israel fue algo, ¿cómo decir? No tan, ¿cómo sería la palabra? Atemorizante hasta cierto punto, ¿verdad? Porque las escrituras dicen que se veía el humo, ¿verdad? Y luego, ¿cómo se llama? El humo obviamente viene del fuego, ¿verdad? Y se oía también la voz del shofar, aunque en las Biblias solamente dice que ahí dice, la palabra que se ocupa es, no me recuerdo ahorita qué palabra, pero no, obviamente no va a ocupar la palabra shofar, sino que, bocina, ahí dice que la bocina la voz de la bocina se hacía más fuerte y más fuerte. Esa palabra bocina en hebreo es la palabra shofar. No entendemos qué es eso, vamos a pensar que, bueno, no sé, mucho menos antes no habían bocinas como las que hay hoy, ¿verdad? De aparatos electrónicos, ¿verdad? Era el shofar el que se iba haciendo cada vez más fuerte, el sonido se hacía más y más fuerte. Ahora, dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 23, verso 29, no es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca, dice el Señor, ¿verdad? Ya nos podemos recordar, por ejemplo, ¿verdad? Cuando nuestro pueblo Israel venía en el desierto, las escrituras nos dicen, ¿verdad? Que una columna de fuego venía delante de ellos, ¿verdad? Además de darles calor, los alumbraba durante la noche. De la misma manera, ¿verdad? Ya en Génesis capítulo 15, cuando nuestro Padre hace un pacto con Abraham, ¿verdad? También, ¿verdad? Mientras él está durmiendo, se ve una antorcha de fuego y un horno humeante que pasa en medio de los animales divididos en aquel tiempo, ¿verdad? También, ¿verdad? Cuando hablamos del fuego, ¿verdad? También se habla de las carrozas celestiales, ¿verdad? Como el caso de la que se llevó a Elías. Se habla de la zarza también, ¿verdad? Porque también la escritura dice que cuando Moisés habla con el Eterno, dice que la zarza no se consumía, porque había fuego, pero no se consumía,
¿verdad? Y también en el libro de Deuteronomio capítulo 33, verso 2, estos pasajes es para que vayamos relacionando la Torá del Eterno con el fuego. Esa es la palabra del Eterno. Dice Deuteronomio 33, 2. Dijo el Eterno, vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Dice, resplandeció desde el monte Parán y vino entre 10 millares de santos. Vea qué es lo que traía. Con la Torá de fuego, oiga, a su mano derecha. Eso es lo que está diciendo, la ley de fuego, la Torá de fuego, a su mano derecha. Porque la Torá es fuego, el fuego del Eterno. Por eso es que quiero que esto lo voy, ¿cómo decir? He comenzado desde un inicio, ¿verdad? Porque tenemos que entender a la luz del antiguo pacto, a la luz de todo el Antiguo Testamento, por decirlo así, vean las palabras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay unas alabanzas que se cantan, ¿verdad? Pero no hay mucho entendimiento al respecto de lo que... Y la gente, digamos los hermanos, hablan de fuego. Y por ejemplo, fuego Pentecostés de la cabeza a los pies, fuego Pentecostés. Está hablando, relacionando el fuego. Lo están relacionando con Pentecostés. Fíjense, fuego, fuego. O sea, y en realidad esas palabras, lo que está diciendo es verdad. Ahora, ¿por qué estamos siguiéndonos hasta acá? Para que veamos que todo esto, ¿verdad? Justamente con el Espíritu Santo, que es hacia donde vamos, está amarrado con la Torá, es decir, con la ley de Dios, con la palabra del Eterno. Por eso es que estamos iniciando este tema desde acá, y aunque yo sé, ¿verdad?, que no lo vamos a terminar hoy, es decir, vamos a seguir con otras partes del mismo tema, ¿verdad?, de este tema que comenzamos, como es la ley de Dios y el nuevo pacto, y aquí hemos entrado ya a entender acerca del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, ¿verdad?, y tener de esa manera las cosas lo más claro posible, ¿verdad?, y no llegar a pensar de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Eso no es así. Para comenzar, no es persona, es espíritu. De verdad que hay muchas cosas que no están bien hoy en día. Pero sigamos. Bueno, ¿qué es lo que pasó en aquel tiempo cuando el Eterno entrega la Torá en el monte Sinaí? Bueno, las Escrituras nos dicen que el Eterno hizo un pacto, ¿verdad? Hizo un pacto con la nación de Israel, ¿verdad? Entraron en pacto, ¿cómo decir? En aquel momento Moisés fue el mediador y el pueblo el receptor, y el Eterno estaba entregando su ley, es decir, su Torá. Ahora, de acuerdo a las Escrituras y también a lo que hemos venido hablando en nosotros videos, ¿verdad?, sobre este mismo tema que hemos grabado, hemos venido pues viendo, ¿verdad?, o explicando qué fue lo que pasó, ¿verdad?, con nuestro pueblo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hemos dicho en los videos anteriores que ese pacto tuvo un defecto, ¿verdad? Y ese defecto, el cual pues lo menciona Hebreos capítulo 8, ¿verdad? Es que a nuestro pueblo realmente le faltó fe, ¿verdad? Fue incrédulo. Y por esta incredulidad, ¿verdad?, su corazón se convirtió en un corazón de piedra, y pues quedaron todos tendidos en el desierto. Ya solamente entraron a la tierra prometida Josué y Caleb y aquellos que tenían, bueno, por lo menos en el momento que se dio el edicto, todos los que tenían menos de 20 años, ¿verdad? De ahí los demás quedaron tendidos en el desierto a causa de la dureza del corazón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este pacto? ¿Verdad? Y vemos que estamos hablando de esta fiesta, ¿verdad? Porque la fiesta de Shavuot, ¿verdad?, que más adelante en el libro de Levítico se va a mandar a guardar, es decir, que el Eterno va a decir de que después de la Pascua van a contar 7 semanas para celebrar la fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot, donde nuestro pueblo, cada vez que venía la fiesta de Shavuot, estaba celebrando la entrega de la Torá, es decir, la entrega de la ley de Dios, cada año, de año en año. De año en año, ¿verdad? Después de la Pascua, eso está en Levíticos 23, vuelvo a repetir, ¿verdad? Nuestro pueblo venía celebrando la fiesta de Shavuot. Es decir, venía celebrando, cada vez que celebraban la fiesta de Shavuot, de año en año, de año en año, venían celebrando la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí. Ahora,
De acuerdo a las Escrituras y más específicamente en el libro de Jeremías capítulo 31 y el verso 31 al 33 nos dicen de la siguiente manera. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Oiga bien acá, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. Bueno, el Eterno acá en el capítulo 31 y verso 31 de Jeremías anuncia el nuevo pacto. Fíjense bien, anuncia el nuevo pacto y dice el Eterno aquí, ¿verdad? De que no será como el pacto anterior. ¿Qué pasó con el pacto anterior? ¿Qué pasó con el pacto que el Eterno hizo con nuestro pueblo Israel en el monte Sinaí? Bueno, ellos, es decir, nosotros, nuestro pueblo Israel, invalidó el pacto. O sea, lo dejó sin efecto. ¿Por qué lo dejó sin efecto? Porque no lo guardó. Por el corazón de piedra, por el corazón duro a escuchar y a poner en práctica los mandamientos del Eterno escritos en la ley de Dios, es decir, en la Torá, ¿verdad? Pero justamente acá, ¿verdad? Está anunciando el nuevo pacto. Y en el 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley, daré mi Torá en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Bueno, es importante esto que estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque estamos viendo las escrituras, oigan bien, estamos viendo en las escrituras que oiga bien, una de las cuando nuestro pueblo salió de Egipto, la primera fiesta que celebraron fue justamente la entrega de la Torá. Ahora, esa es la fiesta que decía, déjanos ir para que el Eterno quería que dejaran ir a Israel para que se les celebre fiesta en el desierto. Ahora, después de que Israel reciba la Torá en el monte Sinaí, ¿verdad? El Eterno en Levítico 23 aparece mencionándoles que ellos deben de celebrar, ¿verdad? Después de la Pascua van a contar 7 semanas y al llegar al día 50 van a celebrar la fiesta de Shavuot, es decir, donde van a celebrar la entrega de la Torá de año en año. Pero hemos explicado, ¿verdad?, de que pasó un problema con este pacto, ¿verdad? Y el Eterno comienza a decir de que en el futuro les va a hacer un nuevo pacto, va a ser un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto lo va a hacer porque nuestro pueblo, ellos, Israel, ¿verdad?, invalidó el pacto, ¿verdad? Y vamos a leer pasajes, ¿verdad?, donde se habla de la promesa del nuevo pacto. Y vamos a ir viendo acá cómo es que el Espíritu tiene de verdad un papel súper importante en el entendimiento del nuevo pacto. Súper importante. ¿Y esto por qué? Porque cuando entramos al Nuevo Testamento y no tenemos bases fuertes de dónde está explicado, o dónde está profetizado, o dónde está prometido el Espíritu Santo, y cuál va a ser la obra que le vendría a hacer, si no sabemos qué es lo que venía a hacer el Espíritu Santo, entramos al Nuevo Testamento y confundimos todo, ¿verdad? De verdad. Por eso es que estamos acá yéndonos desde un principio para luego comenzar acá a ver, ¿verdad?, desde dónde se promete el nuevo pacto y qué relación tiene el Espíritu, ¿verdad?, con el nuevo pacto y la venida de nuestro Mesías con el establecimiento de este. El libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Vea. Ezequiel capítulo 11 y verso 19 nos dice de la siguiente manera: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Vea usted acá. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Vea usted cómo justamente en el verso 19 está diciendo el Eterno, ¿verdad?, que le va a quitar el corazón de piedra, ¿verdad?, y le va a dar un corazón nuevo, o sea, un corazón de carne y también un espíritu nuevo. Cuando dice acá un espíritu nuevo, está hablando del espíritu que daría en el nuevo pacto, o sea, es decir, del Espíritu Santo.
Entonces, como podemos observar, en el nuevo pacto, ¿verdad? Hablar del Espíritu que el Eterno pues iba a derramar tiene que ver específicamente con el cambio de corazón, ¿verdad? Con el cambio de corazón de piedra por uno de carne, ¿verdad? Y la obra que él iba a hacer a través del Mesías en ellos, ¿verdad? Si nos vamos a Ezequiel 36, 26, Ezequiel capítulo 36, verso 26, vamos a ver otro pasaje en relación, ¿verdad?, a lo que está profetizado en el Antiguo Testamento acerca de la obra del Mesías, a la obra del Espíritu, cuando el Mesías venga y también pues haga todo lo que él tenía que hacer, vea, todo lo suyo. Ezequiel 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Oiga, aquí vuelve a decir el Eterno: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, ¿verdad? O sea, es decir, así como el pacto es nuevo, el espíritu es nuevo. Y vamos a explicar por qué. Ahora dice: dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré, oiga bien, dentro de vosotros mi espíritu. Está hablando el Eterno acá. Vea. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Estos pasajes son de verdad. O sea, no entender estos pasajes es agarrar el Nuevo Testamento y no entender nada. Es importante esto. Porque el Eterno está profetizando que en el nuevo pacto, cuando venga el Mesías y toda la obra que él hizo, tendría, ¿verdad?, como objetivo al final poner su espíritu y como lo dice el 27, vamos a releerlo, es importante que lo entendamos bien: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, o sea, el espíritu del Eterno, y haré, oiga bien, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Desde acá podemos ir viendo, ¿verdad?, de que cuando el Eterno comienza a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo dentro del nuevo pacto, es decir, nos está diciendo que la obra que Él va a hacer es que Israel, que había sido desobediente a los mandamientos del Eterno, por la dureza del corazón, ya no va a tener un corazón duro, sino que va a tener un corazón de carne, y ahora va a poder guardar los mandamientos, va a guardar los estatutos, va a guardar sus preceptos y los va a poner por obra. Desde acá tenemos que ir viendo, vuelvo y repito, ¿verdad?, qué es lo que el Antiguo Testamento, así, ¿verdad?, como todos lo conocemos, el Tanakh, nos dice que va a hacer al Espíritu cuando venga. Esto es importante, es importantísimo. Vamos a irnos a Ezequiel 39, 29. Y dirán, bueno, ¿y por qué comenzó hablándonos de eso, de la fiesta de Shavuot? Ya van a ver, vamos a amarrarlo de una manera increíble, porque por eso le hemos pedido al Eterno que nos enseñe a trazar correctamente la palabra de verdad. ¿Verdad? David le decía al Eterno: la suma de tu palabra es verdad. Es decir, este texto más este otro, más este otro, más este otro. No solamente voy a explicar lo que entiendo y lo que los otros no los entiendo. No, tenemos que amarrarlos todos para no dejar cabos sueltos. Ezequiel 39, 29 nos dice: ni esconderé más de ellos mi rostro. Oiga bien, ni esconderé más de ellos mi rostro. Está hablando del pueblo, de la nación de Israel. Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Eterno, el Señor. Bueno, acá todavía no hemos tocado, todavía yo no he dado el estudio de las dos casas de Israel, espero darlo posteriormente, ¿verdad? Pero acá cuando dice, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, está hablando, ¿verdad?, de la nación de Israel, las 10 tribus de Israel, el reino del norte, que había sido, vamos a decir, mezclado en medio de todas las naciones gentiles, ¿verdad? Entonces la promesa del Espíritu acá, como ustedes ven, el Eterno está diciendo de que lo va a derramar sobre la casa de Israel, es decir, su Espíritu. El libro de Joel capítulo 2 verso 28, Joel capítulo 2 verso 28 nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es interesante que algunas veces cuando he oído algunas predicaciones, ¿verdad? Por ahí dicen, no es que cuando el Espíritu Santo vino se iba a derramar sobre todos, pero en el Antiguo Testamento solamente venía sobre algunos y se iba. Eso no es así, perdónenme. Eso no es así, son textos sacados de contexto, ¿verdad? Que quieren, ¿cómo decir? Utilizar esos textos, ¿verdad? Y utilizan también la teología del reemplazo y la sustitución de Israel como para decir, ahora la iglesia, ¿verdad? Que está constituida por gentiles, nosotros somos ahora el nuevo Israel o el Israel de Dios, y ya los israelitas físicos y los judíos, ellos pues no creyeron en el Mesías, y así que ahora están destituidos de todo, y ya pues ellos, y ahora nosotros somos el pueblo. Bueno, eso no es verdad, ¿verdad? Tampoco quiero entrar en tema todavía, ¿verdad? Pero son cosas que uno tiene que saber y son cosas que uno tiene que entender, ¿verdad? Algo otros dicen, no, la iglesia nació en Pentecostés. La iglesia no nació en Pentecostés. Otros dicen, no, nació en el año 30, en el año 26, ¿verdad? De la era común, ¿verdad? Tampoco nació allí, tampoco. Yo espero que cuando comencemos a tocar el tema de las dos casas de Israel, el misterio de Israel y los gentiles, podamos ver, ¿verdad? Por medio de las escrituras, toda la verdad, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Y obviamente que tengamos pruebas, porque todo tiene que ser comprobado por medio de las escrituras, y si no, pues no procede. Bueno, sigamos acá. Ezequiel capítulo 37, verso 5 dice, así ha dicho el Eterno, el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Verdad? Es decir, la profecía de Ezequiel 37 también está relacionada a los huesos secos. Oiga bien, Ezequiel 37 que nos habla de los huesos secos, lo que da vida a los huesos son la palabra del Eterno y el Espíritu de Dios. El Espíritu del Eterno. Es el Espíritu el que da vida a los huesos secos, es el Espíritu del Eterno el que da vida a la casa de Israel, ¿verdad? Y por los pasajes que hemos leído, ¿verdad? Como el Ezequiel 36, 26 y Ezequiel 36, 27, ¿verdad? Un pueblo con vida es aquel que guarda los mandamientos y guarda los estatutos del Eterno. Ese es un pueblo que tiene vida. Un pueblo que no tiene vida es un pueblo que no guarda la Torá, es un pueblo que le han dicho que la ley de Dios quedó abolida y todo lo que ya sabemos. Por esta razón es importante entender todas estas cosas. Zacarías capítulo 7, verso 12 nos dice de la siguiente manera. Dice, y pusieron su corazón como diamante, oiga bien, para no oír la ley, es decir, la Torá, ni las palabras que el Eterno de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Esto es para que nosotros veamos que la Torá, ¿verdad? Y las palabras del Eterno que están en la Torá, el Eterno las enviaba por medio de su espíritu. Es decir, que cuando hablamos del espíritu tenemos que relacionarlo con la Torá, es decir, con la ley de Dios. No podemos hablar del espíritu del Eterno sin hablar de la palabra, de la ley, de la Torá. Y no podemos hablar de la Torá sin hablar del espíritu del Eterno. Por eso es que estoy poniendo estos pasajes. Fue en el día en Hechos 2, pues, donde aparece, ¿verdad? Que vino sobre los creyentes, piensan de que antes no había Espíritu Santo. Pues no, realmente sí lo había. De hecho, todos los escritores de la Biblia, comenzando por Moisés, fueron inspirados por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y tenemos otros ejemplos, por ejemplo, José, Génesis 41, 38, dice Faraón acá, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Tenemos Éxodo 35, 31 también. Aquí dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí está hablando de Betzalel, ¿verdad? Y tenemos también, inclusive en el Nuevo, hay más personajes en el Antiguo Testamento, pero tenemos acá, por ejemplo, Juan el Bautista,
Dice 1:15, porque será grande delante del Eterno y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, notemos que todas estas cosas pasaron cuando el Espíritu todavía no había venido, donde se le llama en Hechos 2, ¿verdad? De la misma manera también los discípulos, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 17, el Mesías, ve acá lo que dice, Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Está hablando del Espíritu de verdad, el Espíritu del Eterno. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, aparte de que mora, actualmente estará. Ahora, cuando le dice que estará, oiga bien, es porque aquí es donde hablamos del Espíritu nuevo. Esto, del Espíritu nuevo. Y es lo que, esto sí no estaba en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, que aunque sí hubieron hombres llenos del Espíritu, pero cuando hablamos de este Espíritu nuevo, es, por ejemplo, vamos a comenzar a ver, ¿verdad? Y este Espíritu nuevo es el Espíritu del Mesías. Oiga bien, el Espíritu de Yeshua. Tenemos un ejemplo acá, Juan 20:22. Dice, y habiendo dicho esto, el Mesías estaba a punto de, ya había resucitado, ya se iba a ir. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. En otras palabras, pues en Juan 14:17 dice que el Espíritu mora en ellos, pero les dice que estará en ellos también. Y ya en Juan 20:22 ahí sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí vemos que recibieron los apóstoles el Espíritu Santo cuando todavía la promesa de que viniera el Espíritu todavía no se había cumplido, ¿verdad? Todavía el Mesías está acá dentro de los 40 días que Él estuvo resucitado y no se llegaba todavía al día, a decir, a lo que es Hechos 2, ¿verdad? Que se le llama Pentecostés. Ahora, bueno, si hemos hablado, ¿verdad? De que es el Espíritu en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, que muchos hombres estuvieron llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu del Eterno. La pregunta es, bueno, ¿y cómo es eso? Pues nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Padre, o tenemos el Espíritu de Yeshua, ¿verdad? ¿Cuál de los dos? ¿O es el mismo? ¿Cómo es la cosa? No. Obviamente sabemos que el Eterno es el Padre y Yeshua es su Hijo, ¿verdad? Para entender el Espíritu, o sea, el Espíritu de quién es el que iba a venir, en Hechos 2, vamos a tomar un par de pasajes acá y entender esto. Números 11:17. Dice así, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos. Está hablando el Eterno con Moisés, ¿verdad? Dice, tomaré del Espíritu que está en ti, Moisés, y los pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Isaías 63:11 dice así. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿Verdad? Entonces, ¿quién puso en quién? Bueno, el Eterno puso en Moisés su Santo Espíritu. Pero a la misma vez dice que el Eterno, ¿verdad? Porque llamó a 72 hombres a profetizar dentro del templo, que 70, dice la Escritura, que habían llegado y se habían quedado 2, Eldad y Medad, pero todos profetizaron. Pero o sea, ¿cómo es que profetizaron? No dice ahí que el Espíritu del Eterno llegó donde ellos, sino que el Eterno le dijo a Moisés, pondré, es decir, tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, ¿verdad? Y aquí en Isaías 63:11 dice que Moisés, el Eterno había puesto su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, en Moisés. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues muy similar a lo que estamos hablando, ¿verdad? Es lo que pasa con nuestro amado Mesías.
el Eterno había puesto su Espíritu Santo en Moisés, y luego tomó del espíritu de Moisés, como lo dice Números 11:17, y lo puso en ellos. Y lo puso en ellos, en los 72 hombres, 6 de cada tribu, por cierto. Ahora, de la misma manera, dice Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Es decir, el Eterno también ha puesto su espíritu sobre el Mesías, como lo dice Isaías 42:1, ¿verdad? Y lo dice también Isaías 61:1, ¿verdad? Donde luego el Mesías va a citar estos pasajes diciendo, el espíritu del Eterno está sobre mí. ¿Vea? Esto, ¿verdad?, nos lleva a entender por qué Romanos capítulo 8, verso 9, el apóstol Pablo dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él, ¿verdad? Es por eso, porque el Eterno, ¿verdad?, el Padre puso el Espíritu sobre su Hijo, y después tomó del Espíritu de su Hijo y lo puso sobre nosotros. Sigamos. Vamos a ver Éxodo capítulo 19 y el verso 16. Éxodo, vamos a ver, capítulo 19 y el verso 16. Dice de la siguiente manera. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de chofar muy fuerte. Aquí ya les expliqué que en su Biblia dice bocina, pero es chofar en el hebreo. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir al Eterno, y se detuvieron al pie del monte. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Eterno había descendido sobre él, oiga bien, en fuego. Repito el 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Por eso es que salía humo. Por eso es que estábamos relacionando anteriormente el fuego con la palabra. Y por eso es que también leímos Deuteronomio 33, 1 y 2, donde el Eterno decía que había venido desde Seir con la Torá, con la ley de fuego a su mano derecha. La Torá de fuego, la ley, su palabra, es fuego. Luego dice, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. 19. El sonido del shofar iba aumentando en extremo, Moisés hablaba, y el Eterno le respondía con voz tronante, ¿verdad? Con voz tronante. Es decir, estos eran los truenos que se oían, y el fuego y el humo, ¿verdad? Que todos los hijos de Israel quedaron bien atemorizados. Vamos a ver. Vamos a ver otro pasaje acá. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 1, verso 4. Hechos 1, 4. ¿Verdad? Hemos estado hablando de lo que pasó cuando el Eterno entrega la Torá en el monte Sinaí, que fue entregada al día 50, porque ya se van a dar cuenta ustedes la manera en la cual tiene que ver con la entrega, en este caso, ¿verdad?, del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Dice, estando juntos, Hechos 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Juan 14:15. Vea qué es lo que les dice a sus discípulos. Esto es como una antesala. Les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad? Vean lo que les está diciendo. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y qué es lo que voy a hacer cuando ustedes hagan eso? Dice el Mesías en el 16,
y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Vea, el Mesías les dice a sus discípulos, si ustedes me aman, ¿saben? Ustedes lo que tienen que hacer, es amarme. ¿Cómo? ¿Cómo me lo van a demostrar? Guardando mis mandamientos. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Dice Yeshua. Yo voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En otras palabras, ustedes guarden mis mandamientos y yo voy a rogar al Padre para que reciban el Espíritu Santo. Fíjense qué bonito esto. Qué bonito esto, de verdad. Es como muy similar a lo que encontramos en Hechos capítulo 2 y verso 38, donde dice de la siguiente manera: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, Hamashiach, en el nombre de Yeshua, el Mesías, nuestro Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, como ustedes pueden observar, Yeshua les está diciendo a sus discípulos, ¿saben lo que ustedes tienen que hacer? Es amarme, guarden mis mandamientos. ¿Y saben qué voy a hacer yo? Yo voy a pedir al Padre para que el Espíritu Santo venga a vosotros y esté con vosotros siempre. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro acá? Arrepiéntanse, bautícese todos en el nombre de Yeshua para perdón de pecados y luego después de eso van a recibir el don del Espíritu Santo. Eso mismo es lo que también nosotros, es decir, todos aquellos que hemos conocido la verdad, tendríamos que estar haciendo o deberíamos de comenzar a hacer. Si queremos de verdad tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, deberíamos de arrepentirnos, volvernos a Él, volvernos a la Torah. Por eso hemos estado estudiando todo este tema, volvernos a sus mandamientos, ¿verdad? Amarle con todo el corazón, ya no vivir una vida, ¿verdad?, en la cual hacemos lo que nosotros creemos que le agrada al Padre, no, sino que se trata de vivir una vida en agradecimiento, una vida en la cual lo menos que le debemos al Eterno es una vida agradecida a través de la obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que luego venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y haga la obra que vamos a ir viendo de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer en nosotros? O como ya pudimos ir viendo, por ejemplo, en Jeremías 36, perdón, en Ezequiel 36, donde se nos hablaba, ¿verdad?, de que una vez, ¿verdad?, viniese el Espíritu, ¿verdad?, nos iba a cambiar el corazoncito duro, nos iba a poner un corazón de carne e íbamos a guardar sus mandamientos y sus estatutos, ¿verdad? Eso es la obra, como hemos venido diciendo, esa es la promesa que ha dicho el Padre, que va a ser el Espíritu del Mesías cuando venga a nuestras vidas. Ahora, si seguimos leyendo acá en Juan 14, 17, nos dice así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. 14:20 de Juan. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Yeshua le dijo, verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Oiga, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vea, aquí estamos viendo nuestro Mesías, ¿verdad? Y nos habla acerca
de qué es lo que va a hacer el Espíritu del Eterno en nosotros. Dice que el Espíritu, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a recordar. ¿Qué nos va a recordar? Todo lo que Él les había enseñado. Como Él les dijo allá en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando Él viniera, nos iba a recordar las cosas que Él dijo y que Él enseñó estando acá en la tierra, cuando Él estuvo la primera vez. Y la pregunta es, ¿y qué fue lo que nos enseñó Él cuando estuvo acá? Nos enseñó a vivir correctamente de acuerdo a la Torá. ¿Por qué? Porque Él fue el único que la pudo guardar, ¿verdad? Y no es nuestra excusa para que nosotros digamos, es que Él la hizo, ¿verdad? Por mí y ya no tengo que hacerlo yo. No, Él es nuestro ejemplo a seguir. Estuvimos hablando en el último tema acerca del Shabbat, de cómo Él guardó el Shabbat, cómo se debería guardar. Y nos enseñó también y enseñó a sus discípulos cómo hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu de acuerdo a lo que estamos hablando? Recordándonos lo que Él dijo. Recordándonos cuando Él, ¿verdad? Les dijo allá en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abrogar la ley, la Torá o los profetas. No he venido a abrogarla, sino he venido a cumplirla, es decir, a guardarla, no a cumplirla, ya explicamos, no a cumplirla de que Él ya la cumplió, ¿verdad? Y ya la cumplió por mí, no, así entonces estamos diciendo lo mismo que abolir. Entonces mejor digamos, no pensé que he venido a abolirla, sino que he venido a abolirla. No, la palabra cumplir no es lo mismo que abolir. Cumplir, en este caso, vimos unas versiones ahí, hoy que estuvimos estudiando el tema del Shabbat, el tercer tema, donde la palabra es que Él venía a darle, es decir, a cumplirla, a guardarla, ¿verdad? Para enseñarnos a nosotros cómo hacerlo. Entonces, de la misma manera, y por eso podemos decir nosotros, que Yeshua fue sin pecado. Jamás hubo pecado, jamás pecó. Vaya, diciéndolo como hemos aprendido a hablar, ¿verdad? De acuerdo a 1 de Juan 3:4, jamás transgredió la ley de su Padre. Jamás. Nunca jamás. ¿Y qué les enseñaba a sus discípulos? ¿A transgredir la ley? No, les enseñaba a sus discípulos cómo guardar la Torá correctamente. Y todo eso, fíjense bien, de hecho en Mateo 5:17 en adelante, el Mesías dijo, ¿verdad? Que cualquiera que practique hasta el mandamiento más pequeño de la ley de Dios, de la Torá, y no solamente lo practique, sino que lo enseñe, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera, dice, que no los practique ni los enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, nuestro Mesías, de verdad, o sea, Él enseñó a vivir de acorde a la Torá. Y si bien es cierto, lo que Él, por ejemplo, hablaba en contra de los fariseos, ¿verdad? No de todos, pero en gran parte de los fariseos, es que, como está en el libro de Mateo capítulo 23, verso 1, ¿qué es lo que dice ahí? Los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Por tanto, lo que ellos les digan que hagan, guardarlo y hacerlo. Vea, el Mesías no está en contra de la Torá de Moisés. Les dice todo lo que ellos les digan que Moisés dijo, háganlo y guárdenlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jamás estaba condenando el hecho de la Torá que ellos hablaban, que hablaban lo que hablaba Moisés, sino la hipocresía de ellos. Eso es lo que él condenaba. De acuerdo a Mateo 23, en el verso 23, podemos encontrar los 3 pilares de la Torá. ¿Vea? Ahí están los 3 pilares de la verdad de la Torá, que cuando usted lee el versículo 23, va a encontrar que los 3 pilares son la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que dice la palabra. Dejáis lo más importante de la ley, dice él. Y de acuerdo a Yeshua, lo más importante de la Torá es la justicia, es la misericordia y la fe. Quitemos la Torá y no tenemos nada de eso. Y eso lo venimos explicando también en otros pasajes. Sigamos adelante. Dice Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Verdad? Él les dijo que no se fueran porque estaba cerca la promesa de que el Espíritu, de que el Ruaj iba a venir sobre ellos. Vayámonos al libro de Hechos, capítulo 1, verso 6. Hechos 1, 6. Dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8. Pero recibiréis poder, oiga bien, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga bien, en este pasaje el Mesías está diciendo que cuando venga el Ruaj, que cuando venga el Espíritu Santo, van a recibir poder. Fíjense, yo quisiera, bueno, esto que estamos hablando, yo le invito, amado hermano, amado amigo, que si es posible vuelva a oír otra vez este audio, ¿verdad? Porque de verdad, o sea, he querido, por eso comencé, ¿verdad? Con la fiesta de Shavuot, con la fiesta, ya van a ver ustedes cómo vamos al final a engranar todo esto y poder de esa manera, ¿cómo decir? Trazar la palabra de verdad, como David decía, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, en Hechos 1:8, oiga bien, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ok. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos 2:1? Bueno, las escrituras dicen, oiga bien, ¿qué es lo que dicen? Hechos 2:1, cuando se llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando nosotros vemos acá esta palabra, Pentecostés, como esta palabra, les digo, se dejó tal cual. La palabra Pentecostés es una palabra griega, una palabra que no es del idioma español, es una palabra griega. De hecho, la palabra iglesia, que otro día también vamos a estudiar, la palabra iglesia prácticamente la dejaron así, como la palabra griega también, porque la palabra iglesia en griego es eclesia, casi se quedó igual. En español tendría que ser congregación o asamblea. Bueno, acá en Hechos 2:1 dice, cuando se llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bueno, cuando alguien cualquiera lee este pasaje y lee ahí, y le preguntamos, ¿y qué día llegó? El día de Pentecostés, dice. ¿Y qué día es ese? No, el día del Espíritu Santo, el día del derramamiento. No, pero hasta acá no está hablando de nada de eso. Por eso les decía yo de que Pentecostés en sí, la palabra no tiene que ver con Espíritu Santo. Porque la palabra Pentecostés es una palabra griega que significa, si la traducimos al español, 50. De ahí vienen otras palabras como pentágono, ¿verdad? Sabemos que es un pentágono, ¿verdad? Tiene 5 lados, ¿verdad? Tiene 5 lados. Por ejemplo, a los primeros 5 libros de Moisés se les llama Pentateuco. Penta es la palabra 5, ¿verdad? Pentateuco, ¿verdad? Por ahí utilizan palabras como pentacampeón, por ejemplo, alguien que ha sido campeón 5 veces. Entonces, la palabra Pentecostés significa 50. Entonces, la pregunta es, cuando ya nosotros nos damos cuenta de que esta palabra Pentecostés la dejaron en griego y que la palabra en español es la palabra 50, ¿qué pasa cuando quitamos la palabra griega y ponemos la palabra en español? La vamos a leer así. Cuando llegó el día 50, estaban todos unánimes juntos. Ahí ya cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces deberíamos de preguntarnos, cuando llegó el día 50, ¿de qué está hablando? ¿50 de qué? ¿De qué está hablando? ¿Verdad? Pues justamente de lo que está hablando es de la cuenta del Omer. En otras palabras, después de la Pascua, después de Pesaj, fíjense bien, porque el Mesías murió en la Pascua, como explicamos en otra oportunidad,
Después de eso, ellos se quedaron contando lo que dice Levítico 23, que van a contar 7 semanas, es decir, llegar a 49 días, y el día siguiente de la séptima semana es la fiesta de las semanas. ¿Qué fue lo que Israel venía celebrando de año en año? Cuando celebraba y cuando celebra la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas en Levítico 23, venía celebrando la entrega de la Torá, porque el Eterno entregó la Torá a nuestro pueblo de Israel 50 días después de haber salido de Egipto. Entonces, cuando dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, es cuando llegó el día 50. Es decir, ellos habían contado 7 semanas y ahora, después de la Pascua, después de la muerte del Mesías, y ahora estaban todos ahí reunidos para celebrar la fiesta de las semanas, para celebrar la fiesta de Shavuot. Eso es lo que está, por eso estaban ellos ahí reunidos. Y estando ellos ahí reunidos, oiga bien, fue cuando se derramó el Espíritu Santo. ¿Y qué traía el Espíritu Santo? De acuerdo a todos los temas que hemos venido hablando de la ley de Dios y el nuevo pacto, el Espíritu Santo traía la Torá del Mesías. En otras palabras, fue en Shavuot, fíjense bien, Pentecostés, si usted quiere en griego, donde nuestro pueblo Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, donde Moisés fue el mediador. Y ahora en el nuevo pacto es en Pentecostés, que es la misma fiesta de Shavuot, donde nuestro pueblo vuelve a recibir una vez la Torá, ahora por medio del Espíritu. En pocas palabras, lo que estaba recibiendo nuestro pueblo acá en Pentecostés, en Shavuot o la fiesta de las semanas, es la Torá del Mesías, que esas son las promesas que hemos venido viendo, ¿verdad? Que están tanto en Isaías 42, Isaías 42 del 1 al 5, en Jeremías 31, 33. También tocamos el libro de Hebreos capítulo 8, versos del 10 al 13, creo que hasta el 13 llegamos, ¿verdad? Donde justamente la promesa del Eterno a través del nuevo pacto, y vuelvo y repito, y le hemos estado repitiendo un montón de veces, pero la voy a repetir todas las veces que sea necesario, hasta que entre y penetre en nuestros corazones esta palabra de verdad, donde hemos dicho de que en el antiguo pacto el Eterno entrega la Torá, la ley de Dios, por medio de Moisés a Israel. Hay un problema en nuestro pueblo de Israel, y ese problema o ese defecto que habla Hebreos capítulo 8 es que nuestro pueblo tuvo un corazón de piedra. Por lo tanto, la solución que el Eterno da es cambiar el corazón de piedra, poner un corazón de carne y poner un espíritu nuevo, ¿verdad? Y justamente de eso es lo que nos habla el nuevo pacto. ¿Qué es lo que dice el Eterno? Una vez haga el cambio de corazón, vendría el Mesías y traería la Torá, la ley de Dios, pero ahora, como la trae el Mesías, se le llama la ley del Mesías, la Torá del Mashiach, la Torá del Mesías. Y viene, ¿verdad?, nuestro Mesías, y en la Pascua, que es en Pesaj, efectúa el nuevo pacto. Ahí están los 12 discípulos reunidos, levantan la copa, y aquí la copa del nuevo pacto, y justamente acá, después, ¿verdad?, de que el Mesías muere y resucita, ahora sí, ¿verdad?, a esperar el tiempo. ¿Para qué? Para que viniera su espíritu, el espíritu nuevo que él había obtenido después de la resurrección, ¿verdad? Y el espíritu del Mesías, que venció la muerte, ahora vendría a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en Pentecostés, que es Shavuot también, o sea, en la fiesta de Shavuot, el Eterno entrega en el nuevo pacto la Torá. La Torá. ¿A dónde? En las mentes de nuestro pueblo y en los corazones de carne. ¿Para qué? De acuerdo a Ezequiel 36, 26 y 27, para que anden en mis mandamientos, guarden mis estatutos y los cumplan. Y entonces yo sea a ellos por Dios, por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Bendito sea el Eterno por su palabra. Dice el libro de Hechos capítulo 2 y verso 2. Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa por donde estaban sentados. Fíjense bien, estamos hablando ya en Hechos 2, 2.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Este hecho es interesante, ¿verdad? Porque las escrituras dicen de que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Interesantemente, se les aparecieron lenguas. Creo que todos nosotros sabemos que cuando estamos hablando de las lenguas o los idiomas, obviamente uno no puede ver las voces. O sea, lo que uno habla se puede escuchar, pero no se puede ver. En este caso dice la escritura que ellos vieron, o sea, vieron las lenguas. O sea, vieron las lenguas, ¿verdad? Es decir, diferentes idiomas que vinieron hacia ellos, y dice que repartidos como de fuego, ¿verdad? Porque pues obviamente en Hechos 2 dice que habían de un montón de lugares, judíos de aquí, un montón de verdad, habían de muchos lugares, ¿verdad? Habían judíos también, habían otras personas que habían creído, que habían recibido el Espíritu Santo también en medio de las naciones, ¿verdad? Y ellos están contando acá de que se les aparecieron lenguas y además se veían como fuego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos comenzaron a oír en el idioma de ellos, porque eran de diferentes lugares, eran de diferentes, ¿cómo decir? De diferentes partes donde no hablaban un mismo idioma, y resulta, ¿verdad?, de que ellos vieron lenguas y las vieron, y vieron que eran como de fuego sobre cada uno de ellos. Ahora, si nosotros nos vamos hacia atrás, ¿verdad?, a Éxodo 20:18, ¿verdad?, donde se entregó la Torah por primera vez por medio de Moisés, 20:18 de Éxodo, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, o sea, el sonido del shofar. Y el monte se humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Lo interesante acá es esta palabra, al principio, donde dice Éxodo 20:18. Todo el pueblo miraba el estruendo, observaba el estruendo. Esta palabra estruendo es un ruido, es un ruido. Pero lo extraño es que la escritura utiliza la palabra observar o mirar. Entonces, ¿cómo se puede mirar el estruendo? O sea, ¿cómo se puede mirar el ruido? O sea, ¿cómo se puede? Estamos viendo que está muy parecido a lo que pasó cuando el Eterno entregó la Torah en el monte Sinaí por medio de Moisés, ¿verdad? A lo que pasó, perdón, estamos viendo aquí esto, cuando el Eterno entrega la Torah del Mesías por medio del Espíritu en Hechos 2. Y luego dice: y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Ahora, quiero leerles acá cómo traduce la versión de Hunerman. Es otra versión diferente. Ahorita vemos. La versión de Hunerman traduce así. Dice: y todo el pueblo veía la voz. Fíjense bien, estamos en Éxodo 20:18. Y todo el pueblo veía la voz y las llamas. Fíjense, la voz y las llamas. Y la voz del shofar. Y el monte humeante y temeroso. Y todo el pueblo detúvose lejos. Interesantemente, la versión de Hunerman, fíjense bien, se escribe Hunerman, si quieren buscar Junemann, 2 N de naranja al final. Lo interesante es que esta Biblia traduce: y todo el pueblo veía la voz, Éxodo 20, y veía las llamas. Fíjense bien, las llamas, habla de que veía la voz, lo mismo que pasó allá en Hechos 2, donde veían, dice, ¿qué es lo que veían? Las lenguas. O sea, las lenguas son voces, porque es lengua, o sea, es lo que se habla. Y también aquí, tanto como allá, en Hechos 2 se habla que eran como llamas de fuego, aquí también dice que veían las llamas. Interesantemente. Voy a leerles en este caso una versión
¿verdad? Y lo que dice el comentario, estoy hablando de una versión que se llama Torat Emet. Es una versión judía, Torat Emet, con comentarios. Les voy a leerlo, cómo está ese pasaje y el comentario que hay ahí. Dice, todo el pueblo vio las voces y las llamas, el sonido del shofar y el monte que humeaba. Y el pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos. Como pueden observar, la Torat Emet también dice que vieron las voces y las llamas. Dice el comentario, ese momento de la entrega de los 10 mandamientos fue maravilloso. Todo se desarrolló en forma tan milagrosa hasta el punto que las mismas leyes de la naturaleza quedaron relegadas. Los sonidos que normalmente son captados por el sentido de la audición, en ese momento se vieron. No se trata de una parábola u otro recurso lingüístico, sino de la realidad tan especial experimentada en aquel instante. Vean que de verdad esto es de verdad, ¿cómo decir? Maravilloso, ¿verdad? Cuando el Eterno comienza a revelarnos estas cosas. Les voy a comentar ahora, les voy a comentar acá o a decirles un comentario que sobre la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Esto está en comentarios judíos, es en un midrash. En la serie el midrash dice, en el libro de Shemot, que equivale a Éxodo, en la página 166. Les voy a leer lo que dice. En ocasión de Matán Torah, o sea, Matán Torah es la entrega de la Torah, los Benei Israel, los hijos de Israel, no solo escucharon la voz de Dios, sino realmente vieron las ondas sonoras, cómo ellas emergieron de la boca del Eterno. La visualizaron como una ardiente sustancia con fuego. Cada mandamiento que partió de la boca del Eterno viajó alrededor del campamento íntegro y luego regresó a todo israelita preguntándole, ¿acepta sobre ti mismo este mandamiento? Vamos acá. Y todo israelita respondió sí, después de cada mandamiento. Y finalmente dice, la ardiente llama que ellos vieron se grabó ella misma sobre las lujot de tablas en hebreo. O sea, si ustedes ven cómo va concordando todo esto, les voy a también hacer hay otro comentario de otro libro judío que se llama Midrash Rabbah 85:19. Allí dice, cada palabra que provino del Eterno fue dividida en 70 lenguas. Oiga, cada palabra que provino del Eterno fue dividida en 70 lenguas. Dice, eso está Shabbat 88b. Eso es parte de lo que es este Midrash Rabbah. Dice, Yohanan dice ahí, la voz se dividió en 70 voces para las 70 naciones que hablaban las 70 lenguas, y que cada una de ellas escuchara la voz en su propio lenguaje. O sea, el comentario que da Midrash Rabbah 85:19 a la entrega de la Torá, a la entrega de la ley de Dios en el libro de Éxodo, fíjense bien, aquí, y si uno lee, voy a repetirles esto, dice, cada palabra que provino de Dios fue dividida en 70 lenguas. Luego dice, la voz se dividió en 70 voces para 70 lenguas, para que cada nación escuchara la voz en su propio lenguaje, a través de las llamas, dice acá, a través de las llamas que eran como voces, voces que se veían, o sea, en forma de llamas. Y cuando uno está leyendo todo esto, si estamos, ¿de qué está hablando? Son comentarios judíos de la entrega de la Torá. Y cuando uno llega, ¿verdad? Y conoce y lee lo que dice Hechos capítulo 2, pues justamente estamos hablando de algo muy similar, ¿verdad? Acordémonos que Éxodo 12:38 dice que cuando Israel salió de Egipto, con ellos vino una gran multitud mixta de todas las naciones, ¿verdad? Eso dice, le voy a leer Éxodo 12:38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de naciones,
ovejas y muchísimo ganado. O sea, venía gente de todas las naciones y de todos los pueblos. Al momento que el Eterno entrega la Torá, el Eterno dice que la voz llegó a cada uno de ellos, ¿verdad? Y se posicionó sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Para que escucharan la Torá cada uno en su lenguaje y veían la voz. Eso es lo mismo que aparece allá. También veían las voces como llamas, lo mismo que está hablando acá este comentario. Estoy leyendo comentarios judíos de la Torá en referencia a Éxodo 19 y a Éxodo 20, cuando fue entregada la ley de Dios en el monte Sinaí. Ahora, dice acá, Éxodo 24:7, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Ahora, les voy a leer esto. Este es un comentario de un famoso comentarista judío llamado Rashi. Así se le llama el Rashi. Rabbi Shlomo Itzhak. Así, Itzhak. Este Rashi, él escribe en el comentario Shabbat 88a en el Talmud. Él escribió esto. Oigan, dice, cuando Israel recibió la Torá en el Sinaí y declaró Naaseh Benishma, los ángeles, o sea, Naaseh Benishma significa haremos y obedeceremos. Dice, y la otra por Nishma, o sea, obedeceremos, estas coronas fueron retiradas más tarde. O sea, que dice que cuando Israel dijo, sí, haremos y obedeceremos, dice que la Torá llegó a ellos como coronas, o sea, se les puso sobre sus cabezas como coronas, esas voces que hemos estado hablando, ¿verdad? Y dice, estas coronas fueron retiradas más tarde, después de que Israel adorara el becerro de oro. O sea, cuando dice acá estas coronas, vuelvo a repetir, está hablando cuando nuestro pueblo, ¿verdad?, estaba en el desierto y dice la escritura, y estoy leyendo acá parte de lo que nos cuenta, ¿verdad?, la tradición oral judía en los libros judíos, que sucedió de que ellos vieron las voces como llamas de fuego que se posicionaron sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Y dice acá este comentarista Rashi que ellos recibieron eso como coronas, o sea, sobre ellos esas llamas se veían como coronas. Entonces dice acá, estas coronas fueron retiradas más tarde, después de que Israel adorara el becerro de oro. Luego dice, pero les serán devueltas en el futuro. Así está escrito, según Isaías 35:10. Dice, los redimidos por Elohim volverán y entrarán a Sión con canciones de alegría y eterno regocijo sobre sus cabezas. Eso está escrito en Isaías 35:10. Como ustedes pueden observar, de verdad hay paralelismos increíbles en la entrega de la Torá en el monte Sinaí y el derramamiento del Espíritu en Hechos 2, ¿verdad? ¿Por qué ese paralelismo? Porque ya hemos venido explicando que en la entrega de la Torá en el monte Sinaí es a través de Moisés, y en la entrega del Espíritu Santo en Hechos 2, en la entrega de la Torá a través del Mesías, para ser puestas por medio del Espíritu en las mentes y escribirlas en sus corazones, para que sean un pueblo obediente y que guarden la Torá y sus mandamientos. Sigamos. En el libro de Hechos 2:3 es donde dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En otras palabras, muy similar, es decir, como que fuesen coronas, ¿verdad?, sobre cada uno de ellos. Veamos cómo estamos con el tiempo. Ok. Vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Me falta faltan más partes de esto, ¿verdad? Porque me hace falta más, ¿verdad?, acerca de lo que es hablar de la entrega o del Espíritu Santo y su obra. Así que pues ya tenemos 1:30 y eso es lo que estamos desarrollando para los estudios. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Alguna pregunta que tengan, me la dejan, comentario igual. Si el Eterno permite, muy pronto yo les voy a anunciar, ¿verdad?, si mañana o pasado mañana, ¿verdad? Seguimos, ¿verdad?, con la quinta parte de nuestro tema, la ley de Dios y el nuevo pacto, en donde vamos a terminar la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, o el Ruach HaKodesh. O sea, cuál es de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad?,
cuál es la profecía, qué profecía debería de venir a cumplir y para qué es necesario que nosotros tengamos el Espíritu Santo de acuerdo al Señor. Oremos. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora por tu palabra de verdad. Bendecimos tu nombre, Padre. Queremos que seas tú el que estés con nosotros en esta hora, que nos puedas ayudar siempre, Padre, a guardar tu palabra. Danos sabiduría para comprender tu palabra también. Te pedimos que pues cada estudio que estemos realizando, Padre, pues que venga a nuestras mentes, a nuestros corazones tu palabra, podamos entenderlo y de esa manera pues obviamente vengamos a la práctica y luego a enseñarlo también. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado conectados hasta este momento, que esta palabra sea de bendición para cada uno de ellos y bueno, pedimos que nos guardes en esta noche y el día de mañana pues podamos estrenar misericordias nuevamente. Bendice sus vidas, guárdales de todo mal. Pedimos por los familiares de nuestro hermano Hugo allá en Chile que están enfermos por esta enfermedad. Te pido por favor que tengas misericordia de ellos. Y así, Padre, pues si hay más personas, Padre, pues que están necesitándote, te pedimos que tengas misericordia de sus vidas, Padre, tú que conoces, Padre, todas las cosas. Bendito sea tu nombre por ello. Elevamos nuestra oración en el nombre grande de nuestro amado Mesías, en el nombre de Yeshua. Elevamos nuestra oración y decimos amén. Así que pues les doy gracias, ¿verdad, hermanos, por haberse conectado, por no dejarme solo acá? Yo sé que esto queda grabado, pero también pues hacen un esfuerzo por estar conmigo a la hora que estoy transmitiendo y eso, créanme, es un incentivo para mi vida. Así que si el Eterno permite, pues vamos a estar el día de mañana, creería yo mañana o pasado mañana, yo les voy a avisar, ¿verdad? Y de esa manera pues seguir, ¿verdad? Con la segunda parte, entraríamos a la quinta parte del tema, la ley de Dios y el nuevo pacto, y finalizaríamos con la segunda parte del derramamiento del Espíritu Santo. Así que deseo que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, ¿verdad? Y pues gracias por todo. Shalom para todos y bendiciones. Que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom.